Buenos días, mi nombre es Rafael Mendoza y les voy a hablar un poco sobre el existencialismo y el cognoscitivismo y de cómo estas dos corrientes o enfoques influyen en la psicología. Existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo nos dice que estamos en este mundo no para vivir, sino para existir. Nos dice que la existencia, precede a la esencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que al igual que como muchos otros autores piensan que cuando venimos al mundo somos una hoja en blanco, somos un lienzo y a partir de mi existencia yo voy adquiriendo un conjunto de conocimientos, informaciones, conceptos, ideas, etcétera. El existencialismo resalta valores como principalmente la libertad, la responsabilidad que uno tiene sobre sus propias acciones, habla mucho sobre la conciencia y entre sus principales autores o representantes podemos mencionar a Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, y enfocado un poco más hacia la psicología también podemos mencionar a Abraham Maslow, también está William James y Rollo Miles, entre otros. El existencialismo de verdad que influye en muchas ramas de la psicología, pero principalmente influye en una que está enfocada hacia la corriente humanista más que todo, que es la psicoterapia humanista existencial, que trata, trata o resalta los valores humanos sin olvidar que todos somos responsables de nuestras acciones y que estas acciones tienen unas consecuencias, no solo en nosotros, sino también en el otro, en los demás. Una de las principales críticas del existencialismo es que el existencialismo filosófico, es que lo consideran muy negativo, ya que el existencialismo, el contexto en el que surgió, es cuando hay un problema o cuando tenemos ansiedad. Por ejemplo, Soren Kierkegaard, que es como el padre del existencialismo, fue una persona que a los 21, 22 años ya había perdido a sus 5 hermanos y a su madre. Entonces él esta corriente surgió ante eso, ante toda esta serie de desgracias, digamos. Pero en la terapia psicológica humanista existencial la tenemos un poquito enfocada más hacia lo positivo, hacia los valores de las personas, hacia la capacidad que tienen las personas para pensar, para analizar. La imaginación también está ligado a esto. Luego tenemos las críticas que recibió el existencialismo, que es como resalta demasiado la libertad. Nos dice que aunque existan un montón de leyes o la sociedad que está regida por alguna norma, al final somos nosotros los que decidimos si seguir o no estas normas. Nosotros hacemos nuestro propio camino. Nosotros ahí resaltan mucho lo que es el libre albedrío y entre otros. Luego tenemos el cognoscitivismo, que está muy relacionado con el existencialismo y con la psicología. El cognoscitivismo trata sobre la manera en que nosotros nos construimos una información, un conocimiento, cómo aprendemos algo, cómo adoptamos un enfoque, una postura hacia algo, hacia una situación. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo vi en internet de un video de un profesor y su alumno que decía que el profesor estaba evaluando al alumno para ver su capacidad de razonamiento, si el alumno razonaba o no, y le hizo la siguiente pregunta: si yo tengo 3 caramelos, ¿puedo comerme 5 caramelos? Entonces el niño respondió que no. Entonces el maestro: sí, muy bien. Entonces le preguntó por qué. Entonces el niño dijo: porque vomito. Entonces el maestro se rió y de inmediato anotó en la página que el niño, el alumno, no razonaba. Sin embargo, unos días después, él se encontró con la madre y la madre le había dicho que su hijo no había podido asistir a las clases porque había sufrido una indigesta, había comido muchos dulces, muchas chucherías y se había sentido mal, que le dolía la barriga y eso. Entonces, en ese momento, el maestro pensó que a lo mejor el niño sí razonaba, porque el niño
dijo, me puedo comer 3 caramelos, pero no me puedo comer 5 caramelos, porque si me como 5 caramelos, vomito o me siento mal. Entonces el razonamiento del niño, el pensamiento del niño era diferente al que el profesor esperaba. Pero esto no significa que el niño no razone, esto significa que aunque el profesor esperaba una respuesta diferente a la que le dieron, el niño sí razona. Que no razone de su misma forma no significa que no piense. Significa que este niño tiene un esquema diferente, pensó de una manera diferente como el profesor pensaba, y esto tiene que ver mucho que ver con el cognitivismo, cómo nos construimos una información, un concepto. Una de las críticas del cognitivismo es que se enfoca mucho en lo mental, en los pensamientos, la percepción, en cómo yo capto una información, y a veces deja un poco de lado lo que vienen siendo los sentimientos, las emociones y de cómo influyen estas en nosotros. Entre los principales representantes del cognitivismo podemos mencionar a Roger Miles, podemos mencionar a Skinner también, y entre otros. Gracias.